Marina. Carlos Ruiz Zafón. Capítulo 16. En 1945 yo era inspector de la Brigada Judicial de Barcelona. Empezó Florian. Estaba pensando en pedir el traslado a Madrid cuando fui asignado al caso de la Velo Granel. La brigada llevaba cerca de 3 años investigando a Mijaíl Kolbenik, un extranjero con pocas simpatías entre el régimen, pero no habían sido capaces de probar nada. Mi predecesor en el cargo había renunciado. La Velo Granel estaba rodeada por un muro de abogados y un laberinto de sociedades financieras donde todo se perdía en una nube. Mis superiores me lo vendieron como una oportunidad única para labrarme una carrera. Casos como aquellos te colocaban en un despacho en el ministerio con chofer y horario de marqués, me dijeron. La ambición tiene nombre de botarate. Florian hizo una pausa, saboreando sus palabras y sonriendo con sarcasmo para sí mismo. Mordisqueaba aquel puro como si fuese una rama de regaliz. Cuando estudié el dossier del caso, continuó, comprobé que lo que había empezado como una investigación rutinaria de irregularidades financieras y posible fraude, acabó por transformarse en un asunto que nadie sabía bien a qué brigada adjudicar. Extorsión, robo, intento de homicidio. Y había más cosas. Haceos cargo de que mi experiencia hasta la fecha radicaba en la malversación de fondos, evasión fiscal, fraude y prevaricación. No es que siempre se castigasen esas irregularidades, eran otros tiempos, pero lo sabíamos todo. Florian se sumergió en una nube azul de su propio humo, turbado. ¿Por qué aceptó el caso entonces?, preguntó Marina. Por arrogancia, por ambición y por codicia, respondió Florian, dedicándose a sí mismo el tono que, imaginé, guardaba para los peores criminales. Quizá también para averiguar la verdad, aventuré. Para hacer justicia. Florian me sonrió tristemente. Se podían leer 30 años de remordimientos en aquella mirada. A finales de 1945, la Velo Granel estaba ya técnicamente en la bancarrota. Continuó Florian. Los 3 principales bancos de Barcelona habían cancelado sus líneas de crédito y las acciones de la compañía habían sido retiradas de la cotización pública. Al desaparecer la base financiera, la muralla legal y el entramado de sociedades fantasmas se desplomó como un castillo de naipes. Los días de gloria se habían esfumado. El Gran Teatro Real, que había estado cerrado desde la tragedia que desfiguró a Eva Irinova en el día de su boda, se había transformado en una ruina. La fábrica y los talleres fueron clausurados. Las propiedades de la empresa, incautadas. Los rumores se extendían como gangrena. Kolbenik, sin perder la sangre fría, decidió organizar un cóctel de lujo en la Lonja de Barcelona para ofrecer una sensación de calma y normalidad. Su socio, Sentís, estaba al borde del pánico. No había fondos ni para pagar una 10ª parte de la comida que se había encargado para el evento. Se enviaron invitaciones a todos los grandes accionistas, las grandes familias de Barcelona. La noche del acto llovía a cántaros. La lonja estaba ataviada como un palacio de ensueño. Pasadas las 9 de la noche, los miembros de la servidumbre de las principales fortunas de la ciudad, muchas de las cuales se debían a Kolbenik, presentaron notas de disculpa. Cuando yo llegué pasada la medianoche, encontré a Kolbenik, solo en la sala, luciendo su frac impecable y fumando un cigarrillo de los que se hacía importar de Viena. Me saludó y me ofreció una copa de champán. «Coma algo, inspector. Es una pena que se desperdicie todo esto», me dijo. Nunca habíamos estado cara a cara. Charlamos durante 1 hora. Me habló de libros que había leído de adolescente, de viajes que nunca había llegado a hacer. Kolbenik era un hombre carismático. La inteligencia le ardía en los ojos. Por mucho que lo intenté, no pude evitar que me cayese bien. Es más, sentí pena por él, aunque se suponía que yo era el cazador y él, la presa. Observé que cojeaba y se apoyaba en un bastón de marfil labrado. Creo que nadie ha perdido tantos amigos en un día.
le dije. Sonrió y rechazó tranquilamente la idea. Se equivoca, inspector. En ocasiones como esta, uno nunca invita a los amigos. Me preguntó muy cortésmente si tenía planeado persistir en su persecución. Le dije que no pararía hasta llevarle a los tribunales. Recuerdo que me preguntó: ¿qué podría hacer yo para disuadirle de tal propósito, amigo Florian? Matarme, repliqué. Todo a su tiempo, inspector, me dijo sonriendo. Con estas palabras se alejó, cojeando. No le volví a ver, pero sigo vivo. Kolbenig no cumplió su última amenaza. Florian se detuvo y bebió un sorbo de agua, saboreándola como si fuese el último vaso del mundo. Se relamió los labios y prosiguió su relato. Desde aquel día, Kolbenig, aislado y abandonado por todos, vivió recluido con su esposa en el grotesco torreón que se había hecho construir. Nadie le vio en los años siguientes. Solo 2 personas tenían acceso a él: su antiguo chofer, un tal Luis Claret. Claret era un pobre desgraciado que adoraba a Kolbenig y se negó a abandonarle incluso después de que no pudiese ni pagarle su sueldo. Y su médico personal, el doctor Shelley, a quien también estábamos investigando. Nadie más veía a Kolbenig. Y el testimonio de Shelley asegurándonos que se encontraba en su mansión del Parque Güell, afectado por una enfermedad que no nos supo explicar, no nos convencía lo más mínimo, sobre todo después de echar un vistazo a sus archivos y su contabilidad. Durante un tiempo llegamos a sospechar que Kolbenig había muerto o había huido al extranjero y que todo aquello era una farsa. Shelley seguía alegando que Kolbenig había contraído una extraña dolencia que le mantenía confinado en su mansión. No podía recibir visitantes ni salir de su refugio bajo ninguna circunstancia. Ese era su dictamen. Ni nosotros, ni el juez lo creíamos. El 31 de diciembre de 1948 obtuvimos una orden de registro para inspeccionar el domicilio de Kolbenig y una orden de arresto contra él. Gran parte de la documentación confidencial de la empresa había desaparecido. Sospechábamos que se encontraba oculta en su residencia. Habíamos amasado ya suficientes indicios para acusar a Kolbenig de fraude y evasión fiscal. No tenía sentido esperar más. El último día de 1948 iba a ser el último en libertad para Kolbenig. Una brigada especial estaba preparada para acudir a la mañana siguiente al torreón. A veces, con los grandes criminales, uno debe resignarse a atraparlos en los detalles. El puro de Florian se había apagado de nuevo. El inspector le echó un último vistazo y lo dejó caer en una maceta vacía. Había más restos de cigarros allí, en una suerte de fosa común para colillas. Esa misma noche, un pavoroso incendio destruyó la vivienda y acabó con la vida de Kolbenig y su esposa Eva. Al amanecer se encontraron los 2 cuerpos carbonizados, abrazados en el desván. Nuestras esperanzas de cerrar el caso ardieron con ellos. Nunca dudé de que el incendio había sido provocado. Por un tiempo, creí que Benjamín Sentís y otros miembros de la directiva de la empresa estaban detrás. ¿Sentís? No era ningún secreto que Sentís detestaba a Kolbenig por haber conseguido el control de la empresa de su padre, pero tanto él como los demás tenían mejores razones para desear que el caso nunca llegase a los tribunales. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin Kolbenig, el pádel no tenía sentido. Podría decirse que aquella noche muchas manos manchadas de sangre se limpiaron al fuego. Pero, una vez más, como en todo lo relacionado con aquel escándalo desde el primer día, nunca pudo probarse nada. Todo acabó en cenizas. Todavía hoy, la investigación sobre la Velo Granel es el mayor enigma de la historia del departamento de policía de esta ciudad, y el mayor fracaso de mi vida. Pero el incendio no fue culpa suya. Mi carrera en el departamento quedó arruinada. Fui asignado a la brigada antisubversiva. ¿Sabéis lo que es eso? Los cazadores de fantasmas. Así se les conocía en el departamento. Hubiera dejado el puesto, pero eran tiempos de hambre,
y mantenía a mi hermano y a su familia con mi sueldo. Además, nadie iba a dar empleo a un ex policía. La gente estaba harta de espías y chivatos. Así que me quedé. El trabajo consistía en registros a medianoche en pensiones andrajosas que albergaban a jubilados y mutilados de guerra para buscar copias de El Capital y octavillas socialistas escondidas en bolsas de plástico dentro de la cisterna del inodoro. Cosas así. A principios de 1949 creí que todo había acabado para mí. Todo lo que podía salir mal había salido peor. O eso creía yo. Al amanecer del 13 de diciembre de 1949, casi un año después del incendio donde murieron Kolbenik y su esposa, los cuerpos despedazados de 2 inspectores de mi antigua unidad fueron hallados a las puertas del viejo almacén de la Velo Granel, en el Borne. Se supo que habían acudido allí investigando un informe anónimo que les había llegado sobre el caso de la Velo Granel. Una trampa. La muerte que encontraron no se la desearía ni a mi peor enemigo. Ni las ruedas de un tren hacen con un cuerpo lo que yo vi en el depósito del forense. Eran buenos policías, armados, sabían lo que hacían. El informe dijo que varios vecinos oyeron disparos. Se encontraron 14 casquillos de 9 milímetros en el área del crimen. Todos ellos provenían de las armas reglamentarias de los inspectores. No se encontró ni un solo impacto o proyectil en las paredes. ¿Cómo se explica eso?, preguntó Marina. No tiene explicación. Es sencillamente imposible. Pero ocurrió... Yo mismo vi los casquillos e inspeccioné la zona. Marina y yo intercambiamos una mirada. Podría ser que los disparos fueran efectuados contra un objeto, un coche o un carruaje, por ejemplo, que absorbió las balas y luego desapareció de allí sin dejar rastro, propuso Marina. Tu amiga sería una buena policía. Esa es la hipótesis que manejamos en su momento, pero aún no había evidencias que la apoyasen. Proyectiles de ese calibre tienden a rebotar sobre superficies metálicas y dejan un rastro de varios impactos, o en cualquier caso, restos de metralla. No se encontró nada. Días más tarde, en el entierro de mis compañeros me encontré con Sentís. Continuó Florian. Estaba turbado, con aspecto de no haber dormido en días. Llevaba la ropa sucia y apestaba a alcohol. Me confesó que no se atrevía a volver a su casa, que llevaba días vagando, durmiendo en locales públicos. Mi vida no vale nada, Florian, me dijo. Soy un hombre muerto. Le ofrecí la protección de la policía, se rió. Incluso le propuse refugiarse en mi casa, se negó. No quiero tener su muerte en la conciencia, Florian, dijo antes de perderse entre la gente. En los siguientes meses, todos los antiguos miembros del Consejo Directivo de la Velo Granel encontraron la muerte teóricamente de un modo natural. Fallo cardíaco. Fue el dictamen médico en todos los casos. Las circunstancias eran similares. A solas en sus lechos, siempre a medianoche, siempre arrastrándose por el suelo, huyendo de una muerte que no dejaba rastro. Todos excepto Benjamín Sentís. No volví a hablar con él en 30 años hasta hace unas semanas. Antes de su muerte, apunté. Florian asintió. Llamó a la comisaría y preguntó por mí. Según él tenía información sobre los crímenes en la fábrica y sobre el caso de la Velo Granel. Le llamé y hablé con él. Pensé que deliraba, pero accedí a verle. Por compasión, quedamos en una bodega de la calle Princesa al día siguiente. No se presentó a la cita. 2 días más tarde, un viejo amigo de la comisaría me llamó para decirme que habían encontrado su cadáver en un túnel abandonado de las alcantarillas en Ciutat Bella. Las manos artificiales que Kolbenik había creado para él habían sido amputadas. Pero eso venía en la prensa. Lo que los diarios no publicaron es que la policía encontró una palabra escrita con sangre en la pared del túnel. Teufel. ¿Teufel? Es alemán, dijo Marina. Significa Varae. También es el nombre del símbolo de Kolbenik, nos desveló Florian. ¿La mariposa negra? Él movió afirmativamente la cabeza. ¿Por qué se llama así?,
preguntó Marina. No soy entomólogo. Solo sé que Kolbenig las coleccionaba, dijo. Se acercaba el mediodía y Florian nos invitó a comer algo en un bar que había junto a la estación. A todos nos apetecía salir de aquella casa. El dueño del bar parecía amigo de Florian y nos guió a una mesa apartada junto a la ventana. ¿Visita de los nietos, jefe?, le preguntó sonriente. El aludido asintió sin dar más explicaciones. Un camarero nos sirvió unas raciones de tortilla y pan con tomate. También trajo una cajetilla de ducados para Florian. Saboreando la comida, que estaba excelente, Florian prosiguió su relato. Al iniciar la investigación sobre la Velo Granel, averigüé que Mijaíl Kolbenig no tenía un pasado claro. En Praga no había registro alguno de su nacimiento y nacionalidad. Probablemente Mijaíl no era su verdadero nombre. ¿Quién era entonces?, pregunté. Hace más de 30 años que me hago esa pregunta. De hecho, cuando me puse en contacto con la policía de Praga, sí descubrí el nombre de un tal Mijaíl Kolbenig, pero aparecía en los registros de Wolfterhaus. ¿Qué es eso?, pregunté. El manicomio municipal. Pero no creo que Kolbenig hubiese estado nunca allí. Simplemente adoptó el nombre de uno de los internos. Kolbenig no estaba loco. ¿Por qué motivo adoptaría Kolbenig la identidad de un paciente de un manicomio?, preguntó Marina. No era algo tan inusual en la época, explicó Florian. En tiempos de guerra, cambiar de identidad puede significar nacer de nuevo, dejar atrás un pasado indeseable. Sois muy jóvenes y no habéis vivido una guerra. No se conoce a la gente hasta que se ha vivido una guerra. ¿Tenía Kolbenig algo que ocultar?, pregunté. Si la policía de Praga estaba informada respecto a él, sería por algo. Pura coincidencia de apellidos. Burocracia. Creedme, sé de lo que hablo, dijo Florian. Suponiendo que el Kolbenig de sus archivos fuese nuestro Kolbenig, dejó poco rastro. Su nombre se mencionaba en la investigación de la muerte de un cirujano de Praga, un hombre llamado Antonín Kolbenig. El caso fue cerrado y la muerte atribuida a causas naturales. ¿Por qué motivo entonces llevaron a ese Mijaíl Kolbenig a un manicomio?, interrogó Marina esta vez. Florian dudó unos instantes, como si no se atreviese a contestar. Se sospechaba que había hecho algo con el cuerpo del fallecido. ¿Algo? La policía de Praga no aclaró el qué, replicó Florian secamente y encendió otro cigarrillo. Nos sumimos en un largo silencio. ¿Qué hay de la historia que nos explicó el Dr. Shelley? Acerca del hermano gemelo de Kolbenig, la enfermedad degenerativa y... Eso es lo que Kolbenig le explicó. Ese hombre mentía con la misma facilidad con que respiraba. Y Shelley tenía buenas razones para creerle sin hacer preguntas, dijo Florian. Kolbenig financiaba su instituto médico y sus investigaciones hasta la última peseta. Shelley era prácticamente un empleado más de la Velo Granel, un esbirro. Así pues, ¿el hermano gemelo de Kolbenig era otra ficción? Estaba desconcertado. Su existencia justificaría la obsesión de Kolbenig por las víctimas con deformaciones y... No creo que el hermano fuese una ficción, cortó Florian. En mi opinión. Entonces, creo que ese niño del que hablaba era en realidad él mismo. Una pregunta más, inspector. Ya no soy inspector, hija. Víctor, entonces. Todavía es Víctor, ¿verdad? Aquella fue la primera vez que vi sonreír a Florian de manera relajada y abierta. ¿Cuál es la pregunta? Nos ha dicho que, al investigar las acusaciones de fraude de la Velo Granel, descubrieron que había algo más. Sí, al principio creímos que era un subterfugio, lo típico, cuentas de gastos y pagos inexistentes para evadir impuestos, pagos a hospitales, centros de acogida de indigentes, etc. Hasta que a uno de mis hombres le resultó extraño que ciertas partidas de gastos se facturasen, con la firma y aprobación del Dr. Shelley, desde el servicio de necropsias de varios hospitales de Barcelona. Los depósitos de cadáveres, vamos, aclaró el ex policía. La morgue. ¿Kolbenig vendía cadáveres? No, los estaba comprando. Por docenas, vagabundos, gentes que morían sin familia ni conocidos, suicidas, ahogados, ancianos abandonados, los olvidados de la ciudad. El murmullo de una radio se perdía en el fondo, como un eco de nuestra conversación. ¿Y qué hacía Kolbenig con esos cuerpos? Nadie lo sabe, repuso Florian. Nunca llegamos a encontrarlos.
Pero usted tiene una teoría al respecto, ¿no es así, Víctor?, continuó Marina. Florian nos observó en silencio. No. Para ser un policía, aunque estuviese retirado, mentir no se le daba bien. Marina no insistió en el tema. El inspector se veía cansado, consumido por sombras que poblaban sus recuerdos. Toda su ferocidad se había desmoronado. El cigarrillo le temblaba en las manos y se hacía difícil determinar quién se estaba fumando a quién. En cuanto a ese invernadero del que me habéis hablado, no volváis a él. Olvidad todo este asunto. Olvidad ese álbum de fotografías, esa tumba sin nombre y esa dama que la visita. Olvidad a Sentís, a Shelley y a mí, que no soy más que un pobre viejo que no sabe ni lo que se dice. Este asunto ha destruido ya suficientes vidas. Dejadlo. Hizo señas al camarero para que anotase la consumición en su cuenta y concluyó: prometedme que me haréis caso. Me pregunté cómo íbamos a dejar correr el asunto cuando precisamente el asunto venía corriendo detrás de nosotros. Después de lo que había sucedido la noche anterior, sus consejos me sonaban a cuento de hadas. Lo intentaremos, aceptó Marina por los dos. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones, repuso Florian. El inspector nos acompañó hasta la estación del funicular y nos dio el teléfono del bar. Aquí me conocen. Si necesitáis cualquier cosa, llamad y me darán el recado, a cualquier hora del día o la noche. Manu, el dueño, tiene insomnio crónico y pasa las noches escuchando la BBC a ver si aprende idiomas, o sea que no molestaréis. No sé cómo agradecerle. Agradecédmelo haciéndome caso y manteniéndose al margen de este enredo, cortó Florian. Asentimos. El funicular abrió sus puertas. ¿Y usted, Víctor?, preguntó Marina. ¿Qué va a hacer usted? Lo que hacemos todos los ancianos, sentarme a recordar y preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiese hecho todo al revés. Anda, marchaos ya. Nos metimos en el vagón y nos sentamos junto a la ventana. Atardecía. Sonó un silbato y las puertas se cerraron. El funicular inició el descenso con una sacudida. Lentamente las luces de Valvidrera fueron quedando atrás, igual que la silueta de Florian, inmóvil en el andén. Germán había preparado un delicioso plato italiano cuyo nombre sonaba a repertorio de ópera. Cenamos en la cocina, escuchando a Germán relatar su torneo de ajedrez con el cura, que como siempre le había ganado. Marina permaneció inusualmente callada durante la cena, dejándonos a Germán y a mí el peso de la conversación. Me pregunté incluso si habría dicho o hecho algo que la hubiese molestado. Tras la cena, Germán me retó a una partida de ajedrez. Me encantaría, pero creo que me toca fregar platos, aduje. Yo los lavaré, dijo Marina a mi espalda débilmente. No, en serio, objeté. Germán ya estaba en la otra habitación, canturreando y ordenando líneas de peones. Me volví a Marina, que desvió la mirada y se puso a fregar. Déjame que te ayude. No. Ve con Germán. Dale el gusto. ¿Viene usted, Óscar? Llegó la voz de Germán desde la sala. Contemplé a Marina a la luz de las velas que ardían sobre la repisa. Me pareció verla pálida, cansada. ¿Estás bien? Se volvió y me sonrió. Marina tenía un modo de sonreír que me hacía sentir pequeño e insignificante. Anda, ve. Y déjale ganar. Eso es fácil. Le hice caso y la dejé a solas. Me reuní con su padre en el salón. Allí, bajo el candelabro de cuarzo, me senté al tablero dispuesto a que pasara el buen rato que su hija deseaba. Mueve usted, Óscar. Moví. Él carraspeó. Le recuerdo que los peones no saltan de ese modo, Óscar. Usted disculpe. Ni lo mencione. Es el ardor de la juventud. No crea, se lo envidio. La juventud es una novia caprichosa. No sabemos entenderla ni valorarla hasta que se va con otro para no volver jamás. Ay, en fin, no sé a qué venía esto. A ver, peón. A medianoche un sonido me arrancó de un sueño. La casa estaba en penumbra. Me senté en la cama y lo escuché de nuevo. Una tos, apagada, lejana. Intranquilo, me levanté y salí al pasillo. El ruido provenía del piso de abajo.
Crucé frente a la puerta del dormitorio de Marina. Estaba abierta y la cama, vacía. Sentí una punzada de temor. ¿Marina? No hubo respuesta. Descendí los fríos peldaños de puntillas. Los ojos de Kafka brillaban al pie de las escaleras. El gato maulló débilmente y me guió a través de un corredor oscuro. Al fondo, un hilo de luz se filtraba desde una puerta cerrada. La tos provenía del interior. Dolorosa, agonizante. Kafka se aproximó a la puerta y se detuvo allí maullando. Llamé suavemente. ¿Marina? Un largo silencio. Vete, Oscar. Su voz era un gemido. Dejé pasar unos segundos y abrí. Una vela en el suelo apenas iluminaba el baño de baldosas blancas. Marina estaba arrodillada y tenía la frente apoyada sobre el lavabo. Estaba temblando y la transpiración le había adherido el camisón a la piel como una mortaja. Se ocultó el rostro, pero pude ver que estaba sangrando por la nariz y que varias manchas escarlata le cubrían el pecho. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. «¿Qué te pasa?», murmuré. «Cierra la puerta», dijo con firmeza. «Cierra». Hice lo que me ordenaba y acudí a su lado. Estaba ardiendo de fiebre. El pelo pegado a la cara, empapada de sudor helado. Asustado, me lancé a buscar a Germán, pero su mano me aferró con una fuerza que parecía imposible en ella. «No». «Pero estoy bien». «No estás bien». «Oscar, por lo que más quieras, no llames a Germán. Él no puede hacer nada. Ya ha pasado. Estoy mejor». La serenidad de su voz me resultó aterradora. Sus ojos buscaron los míos. Algo en ellos me obligó a obedecer. Entonces me acarició la cara. «No te asustes. Estoy mejor». «Estás pálida como una muerta», balbuceé. Me tomó la mano y la llevó a su pecho. Sentí el latido de su corazón sobre las costillas. Retiré la mano, sin saber qué hacer. Viva y coleando. ¿Ves? Me vas a prometer que no le vas a decir nada de esto a Germán. ¿Por qué? Protesté. ¿Qué te pasa? Bajó los ojos, infinitamente cansada. Me callé. Prométemelo. Tienes que ver a un médico. Prométemelo, Oscar. Si tú me prometes ver a un médico. Trato hecho. Te lo prometo. Humedecí una toalla con la que empezó a limpiar la sangre del rostro. Yo me sentía un inútil. Ahora que me has visto así, ya no te voy a gustar. No le veo la gracia. Siguió limpiándose en silencio, sin apartar los ojos de mí. Su cuerpo, apresado en el algodón húmedo, casi transparente, se me antojó frágil y quebradizo. Me sorprendió no sentir embarazo alguno al contemplarla así. Tampoco se adivinaba pudor en ella por mi presencia. Le temblaban las manos cuando se secó el sudor y la sangre del cuerpo. Encontré un albornoz limpio colgado de la puerta y se lo tendí, abierto. Se cubrió con él y suspiró, exhausta. ¿Qué puedo hacer?, murmuré. «Quédate aquí conmigo». Se sentó frente a un espejo. Con un cepillo, intentó en vano poner algo de orden en la maraña de pelo que le caía sobre los hombros. Le faltaba fuerza. «Déjame». Y le quité el cepillo. La peiné en silencio, nuestras miradas encontrándose en el espejo. Mientras lo hacía, Marina asió mi mano con fuerza y la apretó contra su mejilla. Sentí sus lágrimas en mi piel y me faltó el valor para preguntarle por qué lloraba. Acompañé a Marina hasta su dormitorio y la ayudé a acostarse. Ya no temblaba y el color le había vuelto a las mejillas. «Gracias», susurró. Decidí que lo mejor era dejarla descansar y regresé a mi habitación. Me tendí de nuevo en la cama y traté de conciliar el sueño sin éxito. Inquieto, yacía en la oscuridad escuchando al caserón crujir mientras el viento arañaba los árboles. Una ansiedad ciega me carcomía. Demasiadas cosas estaban sucediendo demasiado deprisa. Mi cerebro no podía asimilarlas a un tiempo. En la oscuridad de la madrugada todo parecía confundirse.
pero nada me asustaba más que el no ser capaz de comprender o explicarme mis propios sentimientos por Marina. Despuntaba el alba cuando finalmente me quedé dormido. En sueños, me encontré recorriendo las salas de un palacio de mármol blanco, desierto y en tinieblas. Cientos de estatuas lo poblaban. Las figuras abrían sus ojos de piedra a mi paso y murmuraban palabras que no entendía. Entonces, a lo lejos, creí ver a Marina y corrí a su encuentro. Una silueta de luz blanca en forma de ángel la llevaba de la mano a través de un pasillo cuyos muros sangraban. Yo trataba de alcanzarlos cuando una de las puertas del pasillo se abrió y la figura de María Shelley emergió, flotando sobre el suelo y arrastrando una mortaja raída. Lloraba, aunque sus lágrimas jamás llegaban al suelo. Tendió hacia mí sus brazos y al tocarme, su cuerpo se deshizo en cenizas. Yo gritaba el nombre de Marina, rogándole que volviese, pero ella no parecía oírme. Corría y corría, pero el pasillo se alargaba a mi paso. Entonces el ángel de luz se volvió hacia mí y me reveló su verdadero rostro. Sus ojos eran cuencas vacías y sus cabellos eran serpientes blancas. Reía cruelmente y tendiendo sus alas blancas sobre Marina, el ángel infernal se alejó. En el sueño olí como un aliento fétido me rozaba la nuca. Era el inconfundible hedor de la muerte, susurrando mi nombre. Me volví y vi una mariposa negra posándose sobre mi hombro.